Hola hermanos, bendiciones. Continuamos con este tema, hablando sobre cómo ha sido el progreso de la revelación, cómo pasó de la forma como Dios hablaba a los primeros hombres, algunos de los cuales había elegido para hablar sobre su plan soberano de redención, era por una voz audible, pero vemos cómo desde el pacto con Abraham o con Abraham para empezar a centrar todo en esa parte de ir formando una familia, una nación teocrática, la revelación se empezó a volver de una forma mucho más íntima. Ya no era solamente una voz, sino también iba acompañado de diferentes visiones que se podían ver, no eran visiones como si fueran sueños o percepciones espirituales, sino visiones que las personas podían ver con sus ojos naturales y físicos. Y eso, o sea, lo hemos dicho, lo estudiamos hace 8 días, se llamaba teofanías, o se llama teofanías, en donde es esa manifestación donde la revelación se empezó a volver mucho más íntima y cómo estas teofanías fueron mucho más consistentes en Abraham, por ser el padre del pueblo judío, también el padre de los creyentes, se estaba estableciendo la parte del plan con el pueblo de Israel, también de lo que es la base de la fe, porque nosotros también como creyentes que estamos injertados al pueblo de Dios, también pertenecemos a estos pactos, ¿cierto? Pacto abrahámico, y por eso es que Pablo habla de Abraham como el padre de la fe también para los creyentes. Entonces, las teofanías fueron más recurrentes en Abraham, también digamos de alguna forma, también fueron bastantes, tanto en Isaac y en Jacob. En José no lo vemos así, y vemos también que estas teofanías en sí fueron más que consistentes en Abraham, Isaac y Jacob. Ya cuando estudiemos sobre el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, vamos a estudiar también otro tipo de teofanías, pero vemos que era una forma mucho más íntima de la forma como Dios hablaba con su pueblo. Quedamos hace 8 días estudiando sobre Génesis 15, sobre esta teofanía que es muy conocida porque es cuando Dios lleva a Abraham a que vea las estrellas y le dice que así como son de numerosas las estrellas, también de numeroso será su pueblo. Pero Génesis 15 ha tenido un problema a lo largo de la historia de interpretación, y es porque pareciera que Génesis 15 fueran dos historias en una. Entonces, el punto de debate en este tema de Génesis 15 es si son dos historias o es una. Ya hemos dicho que históricamente se considera como una, en donde Dios le habla a Abraham, pero donde también vemos una teofanía que es como una antorcha que va en medio, ardiente, que va pasando de un lado al otro. Entonces ahí es donde debemos comprender que históricamente se ha dicho que esta teofanía en sí es una sola. Hay muchos que dicen que son dos, realmente es una sola. Y ahí es donde vamos. Entonces sigamos acá. No estaba bajando la ocasión y el escritor en el cual nos basamos en este estudio de teología bíblica de Gerhardus Voss, él mismo da su punto de vista que era porque son en estos momentos donde el hombre es mucho más perceptivo al mensaje de Dios, cuando ya no están sus horas laborales, sino que está de descanso y de reposo. Entonces vemos que también esta teofanía es de noche, de Génesis 15, de hecho vemos que a Abraham se le lleva a que vea las estrellas y que así, y Dios le dice que así de numeroso será su descendencia. Entonces hablemos sobre una parte que aparece en Génesis 15, versículo 12, para retomar donde íbamos, dice así:
Génesis 15:12, yo se los voy a leer. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces aquí es donde muchas personas dicen, no, esto era una teofanía o era un sueño, o Abraham tuvo un sueño. Ahí es donde también se ha estudiado, era una teofanía, que algo que Abraham podía ver con sus ojos naturales, así como también lo vio Moisés. Moisés también vio una teofanía en donde era un árbol que se estaba quemando y Dios le habló en medio de ese árbol, de ese pequeño arbusto que estaba quemando. Aquí vemos que Abraham tuvo sueño, pero lo que va a ver a continuación, ¿fue un sueño o fue algo que él vio con sus ojos naturales? Entonces el versículo 12 describe cuando dice aquí sueño, es un sueño profundo y también sobrevino sobre él un gran pavor y de la densa oscuridad, como lo acabamos de leer, describen innegablemente el fenómeno y una visión venidera. Tenemos que hablar de una visión dentro de una visión, algo así como la pieza dentro de la pieza en una aldea. Entonces cuando empezamos a leer Génesis 15, Dios lleva a que Abraham vea las estrellas, le da una profecía sobre su descendencia y después vamos a ver el tema de la visión que viene. Entonces por eso se dice que Génesis 15 es una visión dentro de una visión. Sin embargo, la dificultad no es decisiva aún. El sueño y el pavor de una gran oscuridad tal vez signifique un estado psíquico elevado apenas dentro del estado visionario. No obstante, si la sugerencia parece muy complicada, una solución simple pero drástica es posible si se entiende que la palabra visión en el versículo 1 significa revelación general. Entonces aquí la discusión histórica es, o era un sueño que Abraham estaba dormido, o era una visión que Abraham vio despierto. Ahí es donde está esa parte de la discusión de lo que vamos a ver a continuación, de la visión que se describe desde el versículo 2 en adelante. Entonces aquí la pregunta es, para ser exactos, esto no elimina la dificultad cronológica entre los versículos 5 y 12, porque para ello es necesario poner un intervalo de al menos un día entre los dos puntos de tiempo mencionados, y por eso es que Génesis 15 es complejo, porque como yo les he dicho, parece como si fueran 2 días, pero realmente es uno solo, en donde se ve tanto que Dios le habla y también aparece la visión. Dado que esta revelación es un acontecimiento nocturno, el formato del sueño es dado de forma natural, ya que los sueños pertenecen a la noche. Pero otra razón más obvia está involucrada. En el sueño la conciencia del soñador es más o menos libre de su personalidad. Entonces los sueños se usaron como un vehículo de revelación en el que el estado espiritual se adapta para el contacto con Dios. De esta forma la personalidad es neutralizada hasta cierto punto y la mente queda como un mero receptáculo para el mensaje. Vemos que en José no vio teofanías, pero la revelación que Dios trajo sobre José fue por sueños, sueños estando dormido, que es muy diferente ver una visión estando despierto, que son diferentes formas como Dios ha traído su mensaje de revelación. Por eso vemos que, y lo que vamos a ver a continuación, que muchas de las personas que tuvieron sueños, por lo general fueron sueños que Dios trajo sobre ellos, muchos de ellos fueron paganos. Por ejemplo, Nabucodonosor tuvo un sueño. El rey de Egipto tuvo un sueño, que fueron sueños enviados por Dios. Y también eran revelación divina sobre esa generación. Entonces aquí estamos describiendo para que podamos mirar la diferencia entre lo que es una visión y un sueño estando dormido. Por eso, como les había acabado de describir, los paganos recibieron la revelación a través de este canal. Los paganos no reciben, por lo general en la Biblia, los paganos no recibieron revelación ni a través de una voz audible, ni tampoco a través de una teofanía. La mayoría de estas revelaciones fueron a través de sueños estando dormido. Dentro de la familia elegida, los sueños fueron utilizados de la misma manera cuando la espiritualidad de la persona era inmadura o débil. Entonces, por lo general, los sueños fue la forma de revelación cuando la espiritualidad era inmadura o débil, o también por soberanía, por ejemplo en el caso de José. Cabe señalar que el origen divino de la revelación no se ve afectada por el hecho de que viene en forma de un medio en particular. No quiere decir que si vino entonces
por causa de un sueño, entonces la revelación es de menor importancia. No, la revelación de Dios es completa, de Génesis a Apocalipsis, y vino de diferentes medios y de diferentes formas y fue inspirada por Dios. Los mismos términos se utilizan en otros modos de revelación. Dios viene en un sueño o habla en un sueño, como sucedió con José, como sucedió con Nabucodonosor, como sucedió con el rey de Egipto, como sucedió con las personas que estaban en la cárcel con José. Lo mismo se aplica a las visiones. Dios tiene acceso directo a la vida de los sueños y tiene el control completo sobre todo lo que entra en él. Entonces, hay que hacer una gran diferencia entre las visiones nocturnas y entre los sueños cuando se está dormido. Es claro, lo que vemos de Abraham fue una visión nocturna, no un sueño estando dormido. Listo, después de mirar esta forma íntima de revelación, en donde Dios ya no hablaba solamente por voz audible, sino que había una visión, era un objeto, era algo que era una visión, hay una revelación aún mucho más íntima, que es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el mayor grado de intimidad en el cual tiene Dios con su pueblo elegido. El ángel de Jehová, muchos, cuando estudiamos este tema del ángel de Jehová, muchos dicen que el ángel de Jehová es una cristofanía, es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, porque Cristo siempre ha acompañado a su pueblo, hablando también del pueblo elegido, y a lo largo del plan de redención Cristo siempre ha estado antes de venir directamente y tomar carne para estar en este planeta Tierra. El ángel de Jehová es un grado íntimo de revelación con el pueblo de su pacto. Por tal motivo vamos a ver que el ángel de Jehová aparece en diferentes momentos del establecimiento de Israel como nación. Es importante que hay una gran diferencia entre el ángel de Jehová y los ángeles de Dios. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, en la mayoría de las situaciones. En otras, sí era un ángel normal. Pero aquí, al estudiar esto, debemos de tener un entendimiento profundo, porque este tema es vital y es el estado de revelación más íntima en el cual el pueblo de Israel va a tener, y es el ángel de Jehová, que es Dios mismo, que es la segunda persona de la Trinidad. Ya vamos a mirar. La forma de revelación más importante y característica del periodo patriarcal es a través de el ángel del Señor o el ángel de Dios. Las referencias son en Génesis 16, 22, bueno, hay varias. De hecho, el ángel de Jehová, sabemos que se empieza a llamar como el ángel de Jehová de una forma más notable cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Pero, y la vamos a ver que en Abraham, Isaac y en Jacob, lo vamos a ver como si ellos dijeran que peleaban como con un ángel, como que era Dios mismo, como que era un ser espiritual que aparecía. Lo vemos con Abraham, cuando vemos que Abraham también, cuando estuvo en la parte de, antes de que se le dijera sobre Isaac, él tuvo la visita, ¿sí? Vemos también que Jacob peleó con el ángel de Jehová. En Isaac también lo vemos. Vemos que el pueblo de Israel, se dice que el ángel de Jehová estaba al frente del pueblo de Israel, cuando iba en el desierto. Así que la peculiaridad en todos estos casos es que por un lado el ángel se distingue de Jehová. No es Jehová, dice el ángel de Jehová. Por eso muchos han dicho que el tema del ángel de Jehová aprueba el tema de la Trinidad, porque en sí habla como Dios, pero también es enviado de Dios. Quiere decir que para dar esa característica solamente es posible entender el tema de la Trinidad. Recordemos que nosotros solamente creemos en un solo Dios verdadero, que manifiesta en tres personalidades diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando estudiamos detalladamente sobre el ángel de Jehová,
Él mismo habla como Dios, pero también dice que es enviado de Dios. Entonces, esa característica solamente es una prueba de la Trinidad. Entonces, más adelante vamos a estudiar esto. Hablando de él en tercera persona y por otra parte, en el mismo enunciado habla de Dios en primera persona. Así es como él se manifiesta. Es enviado de Dios, pero él mismo habla como Dios. Varias explicaciones se tienen sobre este fenómeno y vamos a estudiar sobre este tema del ángel de Jehová, que es el momento de revelación más importante y particular y de intimidad con el pueblo de Israel. Algunos han propuesto la palabra Mabak como un sustantivo abstracto que significa un embajador, una embajada, una misión que Jehová enviaba por él mismo, pero de una manera impersonal. Entonces muchos han dicho que que no era en sí mismo otra persona, sino que era Dios mismo, o sea, como una especie de modalismo, o sea, como los unitarios, que no era otra persona, no era otra persona, sino que era Dios mismo, como si fuera un solo Dios con una sola personalidad, quien enviaba de una forma impersonal. La razón de este concepto reside supuestamente en la creencia primitiva de que Jehová, quien residía en el Sinaí, no podía personalmente apartarse de su lugar de vivienda. Hay muchos de estos teólogos contemporáneos que decían que la habitación de Dios era el Sinaí y él no podía alejarse del Sinaí. Hasta ese punto va la interpretación, que él no podía alejarse del Sinaí y por tal motivo mandaba una presencia impersonal de él que era como un ángel. Sin embargo, deseaba acompañar a su gente en su viaje a Canaán y durante su estancia en Tierra Santa podría enviar una influencia de sí mismo para hacer lo que no pudo hacer a través de su presencia personal. Entonces, lo ven, estos tipos de interpretaciones han interpretado el tema del ángel de Jehová no como Dios mismo, sino como una influencia impersonal que acompañó a Israel en el desierto y al ingresar a Canaán, porque sabemos que en Canaán, cuando el pueblo se empezó a asentar, cuando nosotros leemos el libro de los jueces, también hay varias apariciones del ángel de Jehová. En el tema de Sansón, ¿sí? Vemos en diferentes jueces que tuvieron que el ángel de Jehová se apareció, lo vemos en Josué también. El acompañamiento del ángel de Jehová con su pueblo fue constante a lo largo de toda la historia, hasta que se hizo mucho más real en el tiempo de nuestro Señor Jesús, porque el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesús. Eso lo vamos a estudiar más adelante, porque es que nuestro Señor siempre ha estado con su pueblo y nuestro Señor siempre le ha hablado a su pueblo y siempre lo ha protegido y siempre lo ha guiado. El Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesús, el Nuevo Testamento habla que nuestro Señor Jesús ya vino, toda la palabra habla de él. Según este punto de vista, el concepto es muy antiguo, que data al menos de la época de la entrada de Israel a la Tierra Santa, en donde dice que Dios, su habitación, era solamente Sinaí, y que de Sinaí no podía salir, y por tal motivo mandaba una influencia para acompañar a su pueblo. Eso no tiene sustento bíblico porque Dios es el Dios de toda la tierra y acompañaba a su pueblo en todo momento. Moisés mismo lo dijo, si tú no vas a ir conmigo, yo no voy a ir. Y también vemos que se había elegido Canaán para que el pueblo se estableciera. Una segunda opinión considera la formación de la figura del ángel como un intermediario debido a la idea judía de la exaltación de Dios, ya que para ellos es indigno de que Dios tuviera tanta cercanía e intimidad con la creación terrenal como se informa en viejas historias ingenuas. De hecho, en el Pentateuco Moisés le dijo al pueblo que no tenían un Dios muy alejado de ellos, sino un Dios muy cercano. Solamente que muchas de estas interpretaciones históricas no ven a Dios como un Dios cercano, sino como un Dios lejano al cual los seres humanos no tienen acceso, pero sí vemos que es que la Biblia, de hecho, llama aún por medio de Cristo a que podamos acercarnos a Dios. Pero estas interpretaciones entonces ven que el ángel de Jehová era un ser creado, no un ser eterno, enviado por Dios, quiere decir que no era en sí Dios, cuando la Biblia nos habla que el ángel de Jehová habla como Dios y es enviado de Dios, no lo ven en sí como un Dios, sino que lo ven como un ser creado, que hablaba en nombre de Dios, o sea, como si fuera un ángel más.
pero es que hay que hacer la diferencia entre el ángel de Jehová y los ángeles de Dios. El ángel de Jehová es eterno. Los ángeles de Dios sí son creados. Entonces, por tal motivo, ellos ven como un simple intermediario más el ángel. Dice, por lo tanto, según ellos, las historias han sido reescritas desde ese punto de vista semideísta. El ángel es como un ser superior, así como lo ven los testigos de Jehová, un ser superior a los hombres, pero inferior a Dios. O sea, como una especie de semidios, como las culturas romanas y helenísticas que creen que hay semidioses, que son como medio humanos y medio divinos. Eso no tiene sustento bíblico. En la Biblia hay Dios y seres creados, un ser eterno y seres creados. No hay una mezcla ahí rara. Así que, y todo, dice, ha sido reescrita como un punto de vista semideísta, y todos los rasgos y acciones fueron representados como exhibidos o realizados por un ser angelical intermedio. Que no era ni tanto Dios, porque según ellos Dios no se puede acercar tanto a la humanidad, pero tampoco era como un hombre, o sea, un ser creado semidios. Esta manera de entender el sujeto lo lleva a inferir como si fuera de origen tardío, una aparición de manera deísta al pensar en Jehová, o sea, como algo creado para que Dios se pudiera comunicar con su pueblo. Se hace una objeción común contra ambas teorías. ¿Cuáles teorías? La objeción común de estas dos teorías que hemos estado hablando, de aquellos que dicen que Dios no podía salir del Sinaí y por tal motivo mandaba una presencia impersonal, y la otra que dice que Dios no tiene tanta cercanía con su pueblo, por tal motivo mandaba un ángel intermedio, un ser intermedio. Si el propósito fuera salvaguardar la imposibilidad de salir del Sinaí o el hecho de mezclarse con las criaturas como algo inapropiado, entonces los escritores y editores habrían podido tener mucho cuidado de no dejar ningún caso sin corregir, donde han ocurrido tales características objetables, porque vemos que Dios es el creador de todo y Dios tiene movilidad, o sea, Dios está en todo lugar. Hay que entender eso, separando del sentido panteísta, porque nosotros también tenemos que tener cuidado con el panteísmo. Hay que entender que Dios está en todo lugar y Dios está a la vez en cada lugar, pero Dios no es todo lugar, que eso es el problema del panteísmo, que cree que Dios son las cosas, que Dios son los árboles, y entonces por tal motivo hay que adorar a los árboles. Hay que tener cuidado con el panteísmo. Y ahora la otra que la parte intermedia, Dios sí estaba con su pueblo, y de hecho nuestro Señor Jesús ha estado con el pueblo de Israel, estuvo desde el inicio hablando con su pueblo, con los elegidos. Ahora nuestro Señor Jesús está con su pueblo, con la iglesia. En verdad, al lado del nuevo modo de revelación a través del ángel de Jehová, las teofanías de la vieja clase continúan ocurriendo en la narración. O sea, vemos que aparece el ángel de Jehová, pero también vemos que aparecen ciertas teofanías, ciertas apariciones. Por eso vemos que el ángel de Jehová aparece en los tiempos de Israel, pero también manifestaciones de teofanías como son la nube de humo y la nube de fuego. Algo de la naturaleza de una corrección posterior en la producción del personaje no podría haber ocurrido. Además, en la segunda teoría debemos esperar la otra oración, un ángel de Jehová en lugar el ángel de Jehová. Porque si no fuera Dios, entonces en la segunda parte que dice que envió un ser, pero realmente no es Dios acercándose a su pueblo, entonces no sería el ángel de Jehová, porque es que el ángel de Jehová habla de sí mismo como si fuera Dios. Entonces sí sería Dios el que se ha acercado a su pueblo. Pero si para ellos esto no fuera correcto, entonces no sería el ángel de Jehová, sino un ángel de Jehová, una criatura creada, una criatura que Dios mandó, pero que no es Dios mismo. Entonces ahí es donde estamos estudiando esto. Y la pregunta es, ¿el ángel de Jehová era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad? ¿O el ángel de Jehová era un ángel más? Ahí es donde está la discusión. Entonces ahí es donde vamos a profundizar en esta diapositiva, y es la siguiente, que tiene que hacer la diferencia entre el ángel de Jehová y un ángel de Jehová, o los ángeles de Dios.
La objeción de que antes de un nombre propio, el nombre que precede en relación con el constructo se determina inevitablemente. En otras palabras, sería imposible hacer que la expresión ángel de Jehová sea indeterminada, incluso si tuviera esa intención. Todo lo que tiene que hacer es insertar la preposición lamed entre ángel y Jehová, un ángel de Jehová. ¿Qué quiere decir este párrafo? Y es que la Biblia, la revelación inspirada, deja claro que este ángel era diferente a los ángeles de Dios. Y por eso se le llama el ángel de Jehová. Que si de verdad la idea de la Biblia hubiera sido que no era en sí Dios mismo, sino otro ángel, era necesario utilizar otra preposición, que no fuera él, sino un ángel de Jehová o los ángeles de Jehová. Por tal motivo, la Biblia da por sentado de que no era un simple ángel, sino el ángel de Jehová. Si la intención hubiera sido mantener a Dios y la criatura separados, los interesados en ella nunca habrían permitido que el ángel hablara como Jehová, ya que esto oscurecería el mismísimo hecho que quería sacar a la luz. Y el problema es que el ángel de Jehová en muchas circunstancias sí habla como Dios mismo. Habla en primera persona y también habla en tercera persona. ¿Por qué? Porque ahí es donde se deja claro la Trinidad. Y vemos que también en el libro de los jueces, este ángel de Jehová también recibe adoración. Lo vemos en el caso de Manoah, ¿sí? En el caso del nacimiento, cuando se deja claro el nacimiento de Sansón, lo que se hace ahí, cuando se les da el anuncio del nacimiento de Sansón, es una adoración al ángel de Jehová. Quiere decir que este ángel de Jehová en sí no es un ángel común, porque los ángeles no deben recibir adoración. De hecho, los ángeles se prohíbe adorar a los ángeles. La única adoración es a Dios. En cuanto a las dos propuestas mencionadas, se descuida la distinción entre el ángel y Dios. El otro descuido es la identidad entre ellos. El problema es cómo hacer justicia a estos dos aspectos entre la diferente personalidad, porque es que el ángel habla en tercera y en primera persona. El ángel dice yo soy enviado de Dios, pero el ángel también habla como Dios, y toda la pregunta es ¿cómo se puede dejar claro este problema? Solo hay una forma en que esto puede ser hecho. Debemos asumir que detrás de la doble representación hay una multiplicidad real en la vida interior de la deidad, o sea, la Trinidad. Nosotros reconocemos que creemos en un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres personalidades diferentes, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Si el ángel enviado fuera incluso alguien que compartiera los atributos de la divinidad, entonces podría referirse a Dios como el que lo había enviado y al mismo tiempo hablar como Dios, como sucede con el tema del ángel de Jehová. Habla en primera y en tercera persona. Él dice, he sido enviado de Dios, pero también habla como si fuera Dios. Y en ambos casos habría una realidad detrás. Sin mucho de lo que llamamos la Trinidad, la transacción habría sido irreal e ilusoria. Pero no es legítimo inferir que el propósito más inmediato era presentar la verdad sobre la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Aunque nosotros podemos tener un entendimiento claro que esta es la lógica por el cual motivo vemos que el ángel habla como el enviado de Dios, pero de la misma forma habla como si fuera Dios. Para nosotros en esta época es entendible sobre el tema de la Trinidad, pero no podemos decir que era el motivo principal para una nación naciente en donde había mucha idolatría y donde lo que se tenía que dejar claro primero era que Dios es uno, ¿cierto? Nosotros creemos en un solo Dios verdadero. De hecho, en el Shema, que está en el Deuteronomio, se deja claro que Israel sirve a un solo Dios verdadero. Por tal motivo no podemos inferir que el ángel de Jehová era con el motivo de dejar claro el tema de la Trinidad. No. Ya vamos a mirar cuál era el motivo principal. Una cosa se puede basar en alguna realidad, sin la cual no podría haber ocurrido, y sin embargo sirve para inculcar otro hecho, ¿verdad? El tema de la Trinidad va de acuerdo al tema de la revelación progresiva del mensaje de la palabra. El tema de la Trinidad, a medida que va avanzando la revelación bíblica, se fue
digamos de alguna forma, fue mucho más evidente y se hace mucho más evidente en el Nuevo Testamento. Pero a medida que fue avanzando el Antiguo Testamento, fue poco a poco que el tema de la revelación de la Trinidad fue clara y se hizo mucho más clara en el Nuevo Testamento. Solo en un periodo posterior e indirectamente es que las teofanías de los ángeles fueron útiles para desvelar la Trinidad, como vemos en la resurrección de nuestro Señor Jesús, en donde los ángeles, estos sí ángeles creados, hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor. Durante el tiempo de sus primeras ocurrencias, esto no pudo haber sido hecho, porque el interés supremo en ese periodo era imprimir la conciencia de la unidad de Dios claramente en la mente de Israel. Es importante comprender, ya hablamos en lecciones anteriores acerca del politeísmo, por lo general creer en varios dioses y en una nación naciente en el plan de Dios que apenas se estaba formando, se estaba estableciendo, creando una teocracia. Lo que se creería principalmente que quedara claro en la mente de las personas es que Dios es uno, ¿cierto? Hay que entender que se creía solamente en un Dios verdadero, que era diferente al politeísmo de las naciones vecinas. Por tal motivo el mensaje era claro y como lo dice el Shema, ¿sí? Jehová tu Dios, ¿cierto? Uno es. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero, nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios verdadero y este mensaje tenía que quedar claro en este proceso del establecimiento de la nación. Entonces, la revelación de la naturaleza prematura de la Trinidad resultaría con toda probabilidad en la tentación para el politeísmo, porque es que el politeísmo era común en las naciones vecinas, en creer en varios dioses. Mientras que nosotros no creemos en varios dioses, nosotros creemos en un solo Dios. Por tal motivo era importante dejar en las mentes del pueblo, de un naciente pueblo judío, en un solo Dios verdadero, diferente al politeísmo de las naciones vecinas. Durante mucho tiempo la deidad y la personalidad del Mesías y el Espíritu Santo se mantuvieron más o menos detrás de escena. Sin embargo, si no era la verdad sobre la Trinidad, entonces ¿cuál era el propósito para el que se había inaugurado este nuevo modo de revelación? ¿Cuál modo de revelación? El ángel de Jehová. Si no era para hablar de la Trinidad, entonces ¿cuál era el propósito del ángel de Jehová en sí? ¿Cuál era? Hay que entender que nuestro Señor Jesús ha acompañado a su pueblo desde el inicio. Lo ha protegido, lo ha pastoreado, porque la salvación siempre ha sido igual, por fe, por gracia y por Cristo, y a nuestro Señor Jesús se le entregó su pueblo antes de la creación del mundo, y nuestro Jesús siempre ha protegido a su pueblo. Entonces el propósito era doble de esta revelación mucho más íntima que es la del ángel de Jehová, una que no es completamente nuevo, un propósito que no es completamente nuevo, y el otro que sí es completamente nuevo. Vamos a ver cuál es el que no es completamente nuevo y el otro estilo de revelación que sí es completamente nuevo. Podemos designar el primero como una intención sacramental y el segundo como una intención espiritualizadora. Una intención sacramental y una intención espiritualizadora del propósito del ángel de Jehová. Por intención sacramental tenemos el deseo de Dios de acercarse a su pueblo, porque era la forma física, porque sabemos que el ángel de Jehová aparecía también como forma de ser humano físico, asegurándoles de manera más clara su interés y presencia con ellos, era la forma de acercarse a su pueblo, de una forma física que ellos lograran ver. Esta intención sacramental fue la base de todas las teofanías desde el principio. No fue introducida por primera vez a través de la no fue introducida por primera vez a través de la aparición del ángel de Jehová. Sin estas apariciones no habría sido posible percibir tal intención sin poner en peligro otro principio que es el de la naturaleza espiritual de la deidad. Quiere decir que no fue introducido como aspecto primero, sino que fue posterior con el propósito que las personas también tuvieran en su mente que Dios no es físico, sino que Dios es espiritual. Y es claro, que es el mensaje que queda claro en la palabra. ¿Sí? De hecho, nuestro Señor Jesús también lo dijo, Dios es espíritu. Y es necesario que los que se acercan a Él lo adoren en espíritu y en verdad. Dios no tiene forma. Y ese es el mensaje que se deja claro
desde Génesis hasta que vemos en el tiempo que se empezó a establecer la ley. Dios es espíritu. Por tal motivo, la primera forma que sabemos de que Dios se comunicó fue a través de una voz audible. También el pueblo a través de diferentes teofanías, para que en las mentes de las personas se tuviera presente que Dios es espíritu. Dios no tiene forma. No hay una forma física con nosotros podamos de alguna forma ilustrar cómo es Dios. Por eso en la ley, en los 10 mandamientos, también se deja claro con el tema de la idolatría. Nosotros no podemos adorar imágenes, nosotros no podemos hacer una representación de Dios, ni del fuego, ni de la nube, ni del sol, así como lo hacían las naciones paganas. Nosotros no podemos tener representaciones de Dios porque Dios es espíritu. Quiere decir que el tema del ángel de Jehová se hizo después, ¿cierto? Fue una revelación posterior porque era necesario que las personas tuvieran en sus mentes esa parte de que Dios es espíritu, la parte espiritual de la deidad. Cuando Dios caminó con los hombres, comió y bebió con ellos. De hecho, vemos que en esta parte de esta manifestación física, vemos que los visitantes que fueron a donde estaban Abraham, comieron con Abraham. Cuando se le dijo acerca que al siguiente año tendrían a Isaac, pero comieron con ellos. La conclusión instintiva de que estas cosas fueron el resultado de su naturaleza es casi inmediato, pero aún así en realidad no tenía una relación. Quiere decir que se debe hacer la diferencia, que hay una manifestación física, pero no quiere decir que Dios sea físico, sino que Dios es espíritu. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Por eso no hay ninguna forma como nosotros podamos describir a Dios. No tenía una relación necesaria con su naturaleza, pero era condescendencia sacramental de su parte. ¿Qué quiere decir? Que esta manifestación visible es una condescendencia sacramental de su parte, en donde Dios tiene cercanía con su pueblo, a través de un aspecto físico, así como nosotros tenemos nuestros sacramentos, que es una manifestación física de una realidad espiritual. Ahí donde debemos entender, por eso se le llama esto condescendencia sacramental, y nosotros los comparamos con los sacramentos que nosotros tenemos, que pues, los cristianos solamente tenemos dos, que es la cena del Señor y el bautismo. Es una manifestación física de una realidad espiritual. El agua lo que manifiesta es un nuevo nacimiento que cuando se hace con fe fortalece al creyente. Lo mismo lo que es el pan y el vino habla del cuerpo de nuestro Señor Jesús, pero es de una realidad espiritual. Por eso esta manifestación física es un sacramento de algo espiritual. Sin embargo, era igualmente necesaria que la naturaleza espiritual de Dios se preservara como su trasfondo, o sea, que se entendiera que Dios es espiritual, solamente que era una manifestación física, pero era necesario que se entendiera esa parte de que el trasfondo era espiritual. Entonces, este objetivo se logró dando la impresión de que detrás del ángel, hablando como Dios, que encarnaba en sí mismo toda condescendencia de Dios en adaptarse a las debilidades y limitaciones del hombre, existía al mismo tiempo otro aspecto de Dios en cuyo estado no podía ser visto y recibido materialmente. El mismo Dios de que el ángel habló en él en tercera persona. Quiere decir que este tema de que Dios es espíritu y que nadie ha visto a Dios se deja claro desde Génesis a Apocalipsis, y que esta manifestación física no deja de lado de que Dios tenga una forma física. Ya vamos a mirar algo diferente cuando nuestro Señor Jesús tomó carne, ya vamos a estudiar esa parte, pero es que en sí Dios es espíritu, no hay una forma física, Dios no tiene partes como nosotros los seres humanos tenemos. Y esto se dejó claro, por eso el ángel de Jehová hablaba que era enviado por Dios, pero también hablaba como Dios. Pero también se dejaba claro que es que Dios no tiene en sí ninguna forma, por eso es que Moisés pidió ver a Dios, porque es que Dios no tiene ninguna forma de cómo representarlo. A través de esta división del trabajo entre Dios y su ángel se custodiaba el núcleo indispensable de la teofanía. La intención de espiritualizar fue colaboradora a la intención sacramental. Era necesario la parte que se viera físicamente, pero también entendiendo de que Dios es espíritu.
El ángel es verdaderamente divino porque de lo contrario no podría haber realizado la función sacramental para asegurar al hombre que Dios estaba con él. Y esa era la función sacramental. Él era un enviado de Dios, pero él mismo era Dios y por eso hablaba como Dios. Entonces aquí ya miremos con el tema de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Sabemos que nuestro Señor Jesús también apareció en el Antiguo Testamento en el tema del ángel de Jehová. Ahora nuestro Señor Jesús tomó carne, anduvo con su pueblo más de 30 años, estuvo con un propósito de cumplir el plan soberano de redención. Por eso nuestro Señor Jesús es más que un maestro, es más que un profeta, es más que un mártir. Él era el sacrificio elegido para expiar los pecados de su pueblo. En la encarnación de nuestro Señor tenemos la máxima expresión de este aspecto fundamental. ¿Cuál es la máxima expresión de este aspecto fundamental? Del acercamiento de Dios con su pueblo. Dios se acercó de muchas formas a través de revelación, a través de teofanías, a través del ángel de Jehová, pero la expresión máxima de revelación es la encarnación de nuestro Señor Jesús, en donde Dios se hizo hombre, habitó en medio de los seres humanos. Y por eso, como dice Hebreos, antes Dios hablaba por medio de los profetas, ahora habla por medio de su Hijo. Dios estuvo con los seres humanos, habitó con ellos, y después los seres humanos lo mataron. Y sabemos que resucitó con un propósito de redimir a su pueblo. La encarnación no es el resultado de ninguna necesidad inherente de Dios. Dios no tenía necesidad de encarnarse, ni tampoco Dios tenía necesidad de crear al ser humano. Todo esto es decisión soberana de Dios y de acuerdo a su plan de redención sublime. La opinión contraria a esta, aunque ampliamente publicitada, lleva una base panteísta. Nosotros necesitamos a Dios encarnado por razones redentoras. Hay que entender esto. El panteísmo ha estado desde hace mucho tiempo. Es el panteísmo muy histórico, de creer que las cosas son Dios. Y de hecho en este tiempo lo vemos. Hay gente que abraza árboles, va y también adoran a la naturaleza. El panteísmo es creer que Dios está en todo lugar, pero que todos los lugares también son Dios. Eso es un error muy fuerte, eso es una herejía. Y entonces muchos de los panteístas dicen que Dios tenía la necesidad inherente de encarnarse, porque Él también hace parte de la creación. Y no solamente dicen que es parte de la creación, sino que ellos dicen que Dios también en sí es la creación. Y hay que entender que Dios es muy diferente de la creación. Dios creó lo que nosotros vemos. Dios antes vivía, o sea, Dios siempre ha sido eterno. No tenía la necesidad de crear nada. La creación es una decisión soberana divina. Y nuestro Señor Jesús no se encarnó por una necesidad inherente, sino que era la única forma y era de acuerdo al plan de Dios, que era la única forma que nosotros podíamos ser salvos. Era por razones redentoras, Él era el sacrificio elegido, era el único medio para salvación, era la única forma que nosotros pudiéramos llegar a nuestro Padre, porque éramos una humanidad caída en nuestros pecados. Toda la encarnación con todo lo que le concierne es un gran sacramento de redención. Es la forma como Dios se acerca a los seres humanos. Es un sacramento. Es la forma visible de la gran realidad espiritual que es nuestro Dios. Y sin embargo, incluso aquí se tiene especial cuidado de dejar claro la espiritualidad divina. Por eso nuestro Señor Jesús, el mismo encarnado, dijo: Dios es espíritu. Y es necesario que se adore en espíritu y en verdad. Tal principio encontró su expresión clásica en Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él es quien lo reveló o lo ha dado a conocer, como dice la versión Reina Valera. Nadie ha visto a Dios, es importante entender esto. Dios es espíritu. Y por tal motivo, como Dios es espíritu, nadie ha visto a Dios. A lo largo de la historia, las personas han escuchado la voz audible de Dios. Las personas han visto una teofanía. Dios y una visión de algo quemándose o de algo apareciendo y Dios hablando. El ángel de Jehová, que es una manifestación física de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento,
pero nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu, Dios no tiene forma, no hay cómo representarlo. Por tal motivo nuestro Señor Jesús, como dice Juan 1.18, primera de Juan 1.18, lo ha dado a conocer, ¿sí? Él mismo lo mostró, él mismo llevó a que las personas conocieran quién es Dios, habló de sus atributos, él mismo habló, él es la representación física. Por eso el Hebreo dice, ahora ha hablado por medio de su Hijo. Como desde el principio las apariciones del ángel están al servicio de la redención, se le atribuyen importantes movimientos redentores. Por eso nosotros debemos comprender esta parte de la redención. Y el plan de redención es antes de la fundación del mundo, y ese plan de redención ha venido detalladamente formándose, al llegar hasta su expresión máxima, que es en nuestro Señor Jesús. Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento también tuvo movimientos redentores especiales. Inmediatamente después del establecimiento del Berit. ¿De cuál Berit? Del pacto. ¿De cuál pacto? Del pacto abrahámico, que aparece en escena en Génesis 16:7. Delitzsch hace la siguiente observación: el propósito y el objeto de estas apariciones deben evaluarse por sus inicios. Veremos más claramente en el periodo mosaico que la guía divina de Berit, del pacto, está totalmente confiada a su ángel, porque es el ángel del pacto. La forma como Dios se comunica con los seres humanos es por pactos. Todos estamos bajo un pacto, sea el pacto de obras o el pacto de gracia. Él guarda de ellos en particular, cuyas vidas y trabajos están más estrechamente vinculados a la Berit. O sea, Él es el ángel del pacto y Él guarda a todos los que pertenecen al pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de gracia. Ese pacto que se viene hablando y predicando desde Génesis, capítulo 3. Jacob dice en Génesis 48, 15, 16, lo va a leer, Génesis capítulo 48, y yo creo que vamos a hacer esta lectura y esta diapositiva, vamos a dejar hasta ahí. Génesis 48, 15 al 16 dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de ellos. Habla del ángel. En Malaquías 3:1 habla acerca del ángel del Berit, o sea, el ángel del pacto. El ángel de Jehová se distingue de los ángeles comunes, no solo en la naturaleza, sino también por función. Él va de acuerdo a todo el plan de redención. La forma en que apareció el ángel fue una forma asumida por el tiempo y se dejó de lado tan pronto como cumplido, no siempre forma humana. Algunos creen que esta era la forma permanente del ángel durante la dispensación del Antiguo Testamento. Esto va en contra de la susceptibilidad de las formas en que las manifestaciones tuvieron lugar. Entonces estuvimos profundizando bastante sobre el tema del ángel de Jehová. Este tema lo terminaremos en la siguiente lección para ingresar con otro tema importante. Listo, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Dios los bendiga.